A comienzos de la Guerra Fría, el mundo entró en una nueva era dominada por el miedo. Estados Unidos y la Unión Soviética no se enfrentaban directamente en el campo de batalla, pero mantenían una tensión constante que podía escalar en cualquier momento hacia una guerra total. La amenaza nuclear dejó de ser una posibilidad teórica para convertirse en una presencia permanente. Las armas más destructivas, jamás creadas por el ser humano, pasaron a formar parte del equilibrio global, un equilibrio frágil sostenido por la idea de que el miedo mutuo impediría su uso. Durante décadas, millones de personas vivieron bajo la sombra de una guerra que nunca ocurrió, pero cuya preparación era constante. Bombarderos estratégicos cruzaban los cielos día y noche, submarinos patrullaban los océanos y misiles permanecían listos para ser lanzados en cuestión de minutos. En ese contexto surgió una realidad poco conocida fuera de los círculos militares. Las armas nucleares no solo representaban un riesgo en caso de guerra, también podían perderse en tiempos de paz. Dentro del lenguaje militar estadounidense, apareció un término específico para describir estos incidentes: Broken Arrow. No significaba ataque ni detonación nuclear, sino accidentes relacionados con armas nucleares que no implicaban un conflicto armado. Colisiones aéreas, caídas accidentales, pérdidas durante operaciones militares o fallos técnicos que terminaban con bombas desaparecidas. El concepto revelaba algo inquietante. Incluso sin guerra, el sistema nuclear podía fallar. Con el paso de los años, comenzaron a acumularse reportes de incidentes que permanecieron clasificados durante décadas. Algunos fueron recuperados, otros parcialmente resueltos, y algunos simplemente desaparecieron. Bombas nucleares perdidas en el océano, enterradas bajo hielo o extraviadas tras accidentes aéreos. El misterio central comenzó a tomar forma. Armas diseñadas para cambiar el destino del mundo habían desaparecido sin dejar rastro claro. Para comprender cómo algo así pudo ocurrir, es necesario entender la lógica que dominaba la estrategia militar de la época. La disuasión nuclear se basaba en una premisa simple y aterradora. Ninguna potencia atacaría si sabía que la respuesta sería devastadora. Para garantizar esa capacidad de respuesta, Estados Unidos mantuvo durante años bombarderos armados con armas nucleares en patrullas permanentes. Estos aviones no permanecían en tierra esperando órdenes. Volaban continuamente, listos para actuar si se producía un ataque sorpresa. Las rutas atravesaban océanos, regiones árticas y territorios aliados. Las tripulaciones operaban durante largas horas en condiciones extremas, transportando cargas cuyo poder destructivo superaba todo lo conocido hasta entonces. Pero esa estrategia implicaba riesgos inevitables. Los vuelos prolongados aumentaban la probabilidad de errores humanos, fallos mecánicos y accidentes imprevisibles. Una aeronave podía sufrir una avería, una colisión o una pérdida de control, y con ella desaparecer también su carga. Las armas nucleares estaban diseñadas con múltiples sistemas de seguridad para evitar detonaciones accidentales, pero eso no impedía que pudieran perderse físicamente. Una bomba caída al océano podía hundirse miles de metros, fuera del alcance de la tecnología disponible en ese momento. Y una vez perdida, recuperarla se convertía en una tarea casi imposible. Uno de los primeros incidentes que evidenció esta realidad ocurrió cerca de la costa de Estados Unidos durante ejercicios militares. Un bombardero que transportaba armamento nuclear sufrió un problema técnico que obligó a liberar una de las bombas para evitar un desastre mayor. El dispositivo cayó al mar y desapareció. Las operaciones de búsqueda comenzaron de inmediato, movilizando barcos, aviones y equipos especializados. Pero pronto quedó claro que localizar el objeto en la inmensidad del océano era una tarea desproporcionada frente a los medios disponibles. Ese episodio marcó un punto de inflexión silencioso. Por primera vez, las autoridades comprendieron que una bomba nuclear podía perderse sin posibilidad real de recuperación. El océano, con su profundidad y extensión, se convertía en un lugar donde incluso la tecnología militar más avanzada resultaba insuficiente. A medida que avanzaban los años, los accidentes aéreos con armamento nuclear comenzaron a acumularse.
Los bombarderos estratégicos no transportaban una sola bomba, sino varias. Una colisión en el aire o un fallo estructural podía dispersar múltiples dispositivos en un área amplia, complicando aún más cualquier intento de recuperación. Algunos incidentes se hicieron públicos parcialmente, mientras que otros fueron minimizados o mantenidos en secreto por razones políticas. Reconocer la pérdida de armas nucleares implicaba admitir vulnerabilidades en un sistema que debía parecer infalible. En varios casos, los restos de los aviones fueron encontrados, pero no todas las armas pudieron recuperarse. Las búsquedas submarinas estaban limitadas por la tecnología de la época. Los sistemas de sonar eran imprecisos, los vehículos de exploración profunda apenas comenzaban a desarrollarse, y las condiciones del fondo marino dificultaban cualquier operación prolongada. Así, algunas bombas simplemente desaparecieron, registradas en informes militares, pero ausentes en la realidad física. Uno de los episodios más inquietantes ocurrió en el Atlántico, cuando un bombardero se perdió durante una misión de rutina con armamento nuclear a bordo. La aeronave nunca llegó a su destino, y los esfuerzos por localizarla se enfrentaron a un problema fundamental. No existía certeza sobre el punto exacto del accidente. Las corrientes oceánicas, la profundidad y el tiempo transcurrido reducían las probabilidades de éxito con cada hora. Con el paso de los meses, la búsqueda fue reduciéndose hasta quedar suspendida. La incertidumbre abrió una nueva pregunta. Si una bomba nuclear permanecía durante décadas bajo el agua, ¿qué ocurría con ella? Los mecanismos diseñados para impedir detonaciones accidentales hacían improbable una explosión nuclear, pero existía preocupación por los materiales radiactivos. La corrosión, la presión y el deterioro podían liberar componentes peligrosos lentamente. El riesgo no era inmediato, pero tampoco completamente descartable. El accidente de Palomares, en España, transformó esta preocupación en una noticia mundial. Durante una operación aérea, un bombardero estadounidense colisionó con un avión cisterna en pleno vuelo. Varias bombas nucleares cayeron sobre territorio español. Algunas impactaron en tierra, liberando material radiactivo sin producir detonación nuclear, mientras que otra desapareció en el mar Mediterráneo. La búsqueda se convirtió en una operación internacional seguida por los medios de comunicación. Durante semanas, barcos, submarinos y equipos especializados rastrearon el fondo marino hasta lograr finalmente recuperar el dispositivo. El incidente demostró algo inquietante. Incluso cuando se conocía aproximadamente la zona de caída, recuperar una bomba nuclear requería un esfuerzo masivo, costoso y técnicamente complejo. También introdujo un nuevo elemento en la percepción pública. El peligro nuclear ya no estaba limitado a un enfrentamiento entre superpotencias. Podía aparecer de forma inesperada en lugares habitados, lejos de cualquier campo de batalla. El océano emergía como el mayor obstáculo. Sus profundidades superaban las capacidades tecnológicas de los años 60 y 70. Las corrientes podían desplazar restos durante kilómetros. Los sedimentos enterraban objetos pesados y la presión extrema destruía equipos de exploración. En muchos casos, continuar la búsqueda implicaba un costo desproporcionado frente a las probabilidades de éxito. Algunas armas quedaron, simplemente, fuera del alcance humano. Con el tiempo, documentos desclasificados comenzaron a revelar que estos incidentes no eran aislados. Existían múltiples casos registrados bajo la clasificación de Broken Arrow. Algunos involucraban pérdidas temporales, otros recuperaciones parciales, y varios permanecían sin resolución completa. Y el número exacto de armas nucleares perdidas nunca fue completamente confirmado públicamente, pero las estimaciones sugerían que más de una había desaparecido sin ser localizada definitivamente. La revelación transformó el misterio en algo más amplio. Ya no se trataba de un solo accidente ni de un error excepcional. Era el resultado de una estrategia global que había operado durante años bajo presión constante, donde la velocidad y la preparación militar habían superado en ocasiones a la seguridad absoluta. Cada incidente añadía una capa de incertidumbre a una historia que apenas comenzaba a conocerse fuera de los archivos militares. La sensación que quedaba era inquietante. En algún lugar del océano,
posiblemente a miles de metros de profundidad, permanecían armas nucleares olvidadas por el tiempo. Dispositivos creados para un conflicto que nunca llegó, convertidos ahora en reliquias peligrosas de una era marcada por el miedo. El misterio apenas empezaba a tomar forma. Las investigaciones continuaban. Los documentos seguían siendo parcialmente secretos y el verdadero alcance del problema todavía no era comprendido en su totalidad. Lo que inicialmente parecía una serie de accidentes aislados comenzaba a revelar un patrón más amplio, uno que conduciría a búsquedas cada vez más complejas, nuevas preguntas y consecuencias que se extenderían mucho más allá del final de la Guerra Fría. A medida que los incidentes comenzaron a acumularse y la magnitud del problema se volvió evidente dentro de los círculos militares, las búsquedas para recuperar armas nucleares perdidas se intensificaron. Muchas de estas operaciones se desarrollaron lejos de la atención pública, clasificadas como secretos de seguridad nacional. La prioridad no era únicamente recuperar el armamento, sino evitar el impacto político que supondría reconocer su pérdida. Cada operación implicaba un delicado equilibrio entre urgencia técnica y discreción institucional. La tecnología disponible durante los años más intensos de la Guerra Fría era avanzada para su tiempo, pero insuficiente frente a las condiciones reales del océano profundo. Submarinos militares, sistemas de sonar de largo alcance y equipos experimentales fueron desplegados en múltiples misiones. En algunos casos se utilizaron vehículos sumergibles diseñados específicamente para descender a profundidades extremas. Sin embargo, la precisión necesaria para localizar un objeto relativamente pequeño en miles de kilómetros cuadrados de fondo marino era extremadamente difícil de alcanzar. Las búsquedas se prolongaban durante semanas o meses. Barcos rastreaban áreas completas siguiendo patrones geométricos, mientras operadores analizaban señales ambiguas que podían corresponder a restos metálicos, formaciones rocosas o simplemente interferencias. Cada nueva expedición incrementaba los costos sin garantizar resultados. En varios casos, las autoridades tomaron decisiones pragmáticas. Continuar buscando significaba invertir recursos enormes con probabilidades mínimas de éxito. Algunas operaciones fueron finalmente canceladas, dejando oficialmente las armas como no recuperadas. La existencia de bombas nucleares perdidas generó una preocupación inmediata sobre su posible peligrosidad. Sin embargo, el riesgo real era más complejo que la imagen popular de una explosión espontánea. Las armas nucleares están diseñadas con múltiples sistemas de seguridad que impiden una detonación accidental. Una explosión nuclear requiere una secuencia extremadamente precisa de eventos físicos y mecánicos, imposible de reproducir por deterioro natural o impacto. La probabilidad de que una bomba perdida detonara como un arma nuclear era considerada extremadamente baja. El peligro residía en otro aspecto menos visible: la contaminación radiactiva. Los materiales utilizados en estas armas, especialmente el plutonio y el uranio altamente enriquecido, podían convertirse en un problema ambiental si los contenedores protectores se deterioraban con el tiempo. La corrosión marina, la presión extrema y los cambios químicos podían dañar las estructuras externas después de décadas bajo el agua. Aunque estos materiales no producirían una explosión nuclear, sí podrían liberar partículas radiactivas en el entorno inmediato. El debate científico se centró en evaluar la escala real de ese riesgo. Algunos expertos sostenían que el agua marina y los sedimentos podían aislar parcialmente los materiales radiactivos, reduciendo su dispersión. Otros advertían que los procesos naturales, como corrientes profundas o actividad geológica, podían movilizar lentamente esos residuos. La ausencia de acceso directo a muchas de las armas perdidas hacía imposible una evaluación definitiva. El tiempo se convertía en un factor desconocido dentro de la ecuación. Uno de los incidentes más significativos ocurrió en Groenlandia, cerca de la base aérea estadounidense de Thule. Un bombardero estratégico sufrió un accidente y se estrelló sobre el hielo transportando armamento nuclear. El impacto provocó la dispersión de materiales radiactivos, obligando a iniciar una operación de limpieza masiva en condiciones extremas. Equipos militares y trabajadores civiles retiraron grandes cantidades de hielo contaminado, que posteriormente fueron trasladadas para su tratamiento.
La operación fue presentada como un éxito, pero con el paso de los años surgieron dudas. Algunos informes sugerían que no todos los componentes del armamento habían sido recuperados completamente. Las condiciones del accidente, combinadas con el hielo fracturado y el océano cercano, dificultaban confirmar con certeza absoluta que no quedara material nuclear perdido en la zona. El incidente generó tensiones diplomáticas, especialmente porque Dinamarca, responsable del territorio de Groenlandia, mantenía oficialmente una política contraria al almacenamiento de armas nucleares en su territorio. El accidente de Thule reveló otro aspecto del problema. El secretismo militar alimentaba la desconfianza pública. La falta de información clara permitió que surgieran rumores y teorías sobre bombas perdidas cerca de costas pobladas o en rutas marítimas importantes. Algunas historias se basaban en incidentes reales exagerados con el tiempo. Otras carecían de fundamento, pero prosperaban debido a la naturaleza clasificada de los programas nucleares. La línea entre hechos confirmados y especulación se volvió cada vez más difusa.